Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado en la Universidad Nacional Rosario Castellano. Mi nombre es Luis Manuel Cabrera Navarro y seré quien modere esta mesa titulada Lectura, Humanidades y Pensamiento Crítico, perteneciente al programa de maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior (IDUMES). Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Doctora Agustina Ortiz Sorián. Ella es doctora en educación, maestra en ciencias de la educación, maestra en humanidades con especialidad en filosofía política. Sus líneas de trabajo se centran en filosofía política, filosofía de la educación y políticas públicas. Muchas gracias por estar aquí, doctora. De igual manera, me permito presentar al doctor Jorge Espinosa Colona. Él es doctor en educación por la Universidad Iberoamericana y doctor en artes y diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se centran en la tecnología educativa, la innovación pedagógica y la evaluación de aprendizaje. Gracias por su participación, doctor. Al contrario, muchas gracias. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las dos comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo, no hay réplica por parte de las personas estudiantes y toda la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Dicho esto, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Daniel de Los Ángeles Ramírez, que presentará su trabajo titulado Teatro y Filosofía Crítica en el Aula, una intervención didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico y la vida examinada en la asignatura de Pensamiento Filosófico y Humanidades 2 del CONALEP. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Sí, pues buenas tardes a todas, todos. Y pues voy a iniciar mi presentación. Yo soy licenciado en Filosofía y tengo aproximadamente 18 años dando clases precisamente de esta área de Filosofía, y por eso pues decidí hacer esta intervención que tiene como interés central pues darle una significatividad a todos los contenidos, porque he detectado a lo largo de mi experiencia docente que hay una brecha entre los contenidos que los alumnos consideran teóricos, demasiado teóricos y alejados de, pues, de su vida, de su cotidianidad. Por ello es que pues ellos caen mucho en la cuestión de esta racionalidad instrumental que nos aleja un poco pues de esta reflexión constante que necesitamos como seres humanos para tener esto que Sócrates y vía Platón nos dice sobre la vida examinada, que por supuesto en la actualidad pues nos hace mucha falta, porque tenemos a jóvenes que están llenos de muchas opiniones, muchas suposiciones y sobre todo alimentados por muchos prejuicios que llegan pues por diferentes vías, sobre todo por las redes sociales. Y esto pues nos va a llevar a un tema de analizar a esta sociedad de rendimiento que nos expresa Byung-Chul Han. Entonces, la idea central de esta intervención es justamente ello, lograr que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y sobre todo reflexionen sobre esos problemas sociales. Aquí he detectado que los estudiantes están muy arraigados en el tema demasiado individualista, pero se trata de analizar que esto no es un problema meramente individual, sino que es un problema social que le conviene pues a cierto sistema social y político. Este es el vacío que yo identifiqué, que hay esta prevalencia. Sobre todo escogí el CONALEP, yo doy clases en el CONALEP y en un bachilleres, pero en el CONALEP hay un rezago importante en la formación humanista, porque pues se enfocan mucho en el tema de las salidas laborales, y hay una situación que es una lucha permanente de las humanidades con todo lo que tiene que ver con las carreras profesionales, y no es en estricto sentido una lucha, sino más bien una cuestión de estar
limitado por el tema de las horas, de los semestres, y por eso considero que es importante que los alumnos mínimos se lleven las herramientas filosóficas necesarias para tener este cuestionamiento crítico. Esta es la relevancia comunitaria que yo encontré, porque los estudiantes muestran una apatía, cada vez ha ido aumentando en los últimos años, y pues esto les ha costado inclusive tener pues la capacidad para estructurar un argumento y reflexionar sobre todo sobre este tema del aspecto ético-social. Ahí podemos ver que está una de mis alumnas haciendo una actividad que justamente busco llevar estas metodologías activas que rompan la pasividad tradicional del aula. Entonces, yo encontré a estos autores que creo que nos pueden llevar a reflexionar. En una primera instancia, busqué a Adorno y a Horkheimer, que nos hablan sobre esta razón instrumental, y pues en la dialéctica de la ilustración nos hablan claramente sobre todo este tema y cómo se reproducen esta educación tecnocrática y acrítica que yo encontré de forma muy fija en los sistemas CONALEP. Voy a utilizar a Henry Giroux y a Pablo Freire para utilizar esta pedagogía crítica que nos lleven a la formación de sujetos que sean capaces de cuestionar pues, la realidad, tanto la inmediata como la social, para llegar a esto que mencionaba, a una vida examinada. Y para englobar todo esto, encontré a este autor, Augusto Boll, un brasileño que sigue los pasos en la pedagogía de Paulo Freire. Obviamente Augusto Boll es un teatrero que utiliza todas estas ideas de Paulo Freire y lleva estas ideas a experimentar con un teatro que él denomina el teatro del oprimido. Este teatro pues me permite englobar a todos estos autores que estoy mencionando para llevarlo a una cuestión práctica, a una práctica teatral, donde nos lleva a una reflexión crítica. Específicamente de Augusto Boll, que tiene varias técnicas, tiene el teatro imagen y el teatro foro. Yo utilicé el teatro foro para lograr todo esto que ahí denomino la filosofía crítica y la pedagogía transformadora, que por supuesto es retomado de todos estos autores. Este es mi objetivo general: diseñar, implementar y evaluar esta intervención didáctica para llegar al pensamiento crítico frente a todas estas opresiones que el alumno vive y que tal vez no conceptualiza y no analiza. Los objetivos específicos es que el alumno pueda reflexionar sobre estas condiciones, tanto las escolares como las sociales, que influyen pues en todo lo que él denomina su individualidad, el alumno y la alumna, pero que no las reflexiona. Y a través de las aproximaciones de estas técnicas del teatro del oprimido, el alumno ya no lo reflexiona de forma tan teórica ni tan argumentada, sino a través del cuerpo. Es un aspecto estético que lo va a llevar a reflexionar sobre todo este tema para diseñar pues esta intervención didáctica que articule los principios de la filosofía crítica con las técnicas del teatro del oprimido. La pregunta de investigación es esta: ¿cómo puede esta intervención basada en la filosofía y mediada por el teatro desarrollar el pensamiento crítico? Y este es el plantel donde yo trabajo, Naucalpan 1, que es un plantel que está pues bastante precario en las cuestiones de la seguridad, y por eso me pareció relevante hacerlo ahí. Aquí es donde articulo a estos tres autores que me parece que llevan de la mano pues llevar a la praxis y la reflexión y la acción. Por su parte, Michel Foucault pues nos habla del poder, y este poder que a veces a través del panóptico no es visible, y que pensamos que el poder es una forma a veces política, a veces social, pero está presente en todos los espacios que pues todos los seres humanos frecuentamos. Específicamente aquí vamos a hablar de la escuela y el entorno inmediato de la escuela. Y a Byung-Chul Han, que nos habla pues de la modernidad con esta sociedad del cansancio y la autoexplotación, y el aula pues se tiene que convertir como en una especie de oasis donde el alumno pues sienta o reflexione sobre a dónde puede llevarlo esta emancipación que buscamos. Augusto Boll pues nos va a llevar a esta transformación del estudiante pasivo a un espectaactor activo. Estas son las etapas del proceso que diseñé.
obviamente un diagnóstico participativo, un diseño de la intervención didáctica. A partir de este diagnóstico, que pues tengo ahí los elementos que me llevaron a decir, pues esta es la parte que falla, esta es la parte argumental, esta es la parte de mostrarse el alumno ante los demás, porque encontré que hay muchas alumnas, alumnos que están muy sujetos a la crítica social, sobre todo a partir de las redes sociales. La implementación de estas sesiones teatrales y la evaluación participativa y la reflexión crítica sobre el proceso. Y utilicé estas técnicas de recolección de datos, la observación participante durante los ejercicios, las entrevistas semiestructuradas, las bitácoras filosóficas estudiantiles que se hacían después de cada trabajo semanal y las producciones teatrales y filosóficas que se generaron en un círculo de reflexión. Utilicé la investigación-acción participativa a partir de estas fases, diagnóstico, planificación, la acción, observación y la reflexión, que es la parte final, donde entre todas y todos, pues reflexionamos sobre lo aprendido, sobre lo hecho y sobre todo lo transformado, para llegar a esta praxis pedagógica innovadora. Esta es pues la propuesta metodológica que transformó el rol pasivo del alumno. Entonces busqué esta integración orgánica entre los dilemas de la pedagogía crítica y las técnicas dinámicas de este teatro foro. El teatro foro se utiliza para cualquier sector social, sobre todo sectores oprimidos o sectores precarios. Por eso me pareció el más adecuado, donde quienes interactúan no son actores y tampoco se utiliza el teatro como una cuestión meramente de entretenimiento, sino como de reflexión. El propio sujeto que está inmerso en una situación, por ejemplo, de violencia, se inserta en una especie de actuación donde él mismo reflexiona cómo llegó este estado de violencia y es ayudado por el público. El público, por eso, también es un actor, no es solo un espectador. Y el aula nos permitió tener este espacio seguro para problematizar situaciones reales vividas por la comunidad CONALEP, en este CONALEP, que repito, es un CONALEP que tiene bastantes particularidades, sobre todo de violencia de todos tipos. Y aquí se rompió la inercia, buscamos una transición explícita por supuesto, como dice Freire, de un aprendizaje bancario hacia una praxis reflexiva basada pues en la cuestión de articular los argumentos, pero también buscarlo como su cuerpo también es una situación de opresión y de colonización, como nos diría un poco Foucault. Llegamos a esto, ahí pues estamos en un círculo de reflexión, pasamos de la argumentación a la reflexión, la problematización, para llegar a esta concientización y lograr pues un inicio de estas emancipaciones, que el alumno, la alumna, se dé cuenta de dónde proviene todo esto y que no es una situación que sea individual ni que tampoco sea su culpa, sino que son parte de un entorno. Estas son las evaluaciones, la evaluación formativa que combiné con el rigor conceptual y la observación del proceso. Vimos cómo pasamos del pensamiento crítico y la argumentación a partir de estas rúbricas aplicadas. Utilizamos, por supuesto, también debates, ensayos escritos, y llegamos a esta cuestión de una reflexión. Utilizamos también la cuestión de que el alumno, esto del teatro, le permite expresar la parte emocional, que a veces está demasiado limitada. Hola, Daniel. Tenemos un minutito para ir cerrando, por favor. Sí, claro. Gracias. Entonces, aquí, esta es la caracterización de cuando inicié la primera semana. Hice el diagnóstico, pues vi que había un interés filosófico muy bajo, el vínculo entre la teoría y la vida era pues casi nulo, la capacidad crítica era muy superficial y la participación activa pues era demasiado limitada. Estas son la participación, hubo una participación alta, esto se hizo solo con un grupo y lo escogí por la dinámica de demasiada dispersión, poca atención e inclusive problemas de disciplina. Entonces, todavía me faltó, quedamos pendiente, hubo pues poca conciencia de hacia la resistencia instrumental y pues tuvimos ahí, pues está abierto a ciertas cuestiones para mejorar.
Entonces aquí pues vemos que hubo un resultado, un impacto, se desarrolló su capacidad argumentativa y la cuestión de la apatía, también hubo bastante interés al finalizar el semestre y la apropiación del espacio. Estos son los límites que encontré, por supuesto las restricciones que siempre hay en cualquier plantel, las coyunturas. Ahí tengo que implementar nuevas técnicas argumentativas para esta resistencia a la razón instrumental y la idea es que se genere un manual de teatro foro para docentes de educación media superior. Esos son los autores que manejé y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación y comenzamos con la primera ronda de retroalimentaciones. Doctora Ortiz, ¿te escuchamos? Sí, gracias. Bueno, pues el tema es de sobrada importancia, como bien lo decía, ¿no? Nuestro exponente, en los tiempos en los que tenemos que estar luchando contra un solipsismo, ¿no? Un individualismo. Sin embargo, sí hay varias observaciones que tengo que hacer. Revisé su resumen que nos compartió y ahorita también, bueno, lo estaba escuchando. Mis aportaciones o sugerencias van en este sentido. En la parte de la introducción habla de la formación para el trabajo coexiste, es una coexistencia y bueno, esto está muy bien. Sin embargo, lo centra en un CONALEP y por lo que yo pude entender, se está refiriendo a la materia de filosofía, es dentro de la materia de filosofía. Y la materia de filosofía está en el 6º semestre. Entonces, ¿no? ¿En qué semestre está? Ya los pasaron a primero, segundo y tercero y este es el pensamiento 2. De hecho, ya no se llama filosofía, se llama pensamiento filosófico 1 y 2 y 3. Bueno, muchas gracias, porque yo me quedé que estaba en el 6º semestre, pero eso está muy bien, porque a mí me preocupaba que estuviera en el 6º semestre, porque entonces no tenía como que una continuidad. Eso ya eliminó 2 de mis observaciones. Bueno, la cuestión esa del teatro del oprimido suena mucho a Freire, ¿no? Y en ese sentido creo que deberíamos de ser cuidadosos, porque hay muchos que dicen que Freire no es un filósofo, sino que es un pedagogo. En su objetivo general, en el documento dice analizar la incidencia de la metodología del teatro del oprimido. Sin embargo, cuando hace su exposición, nos dice que el objetivo era lograr que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico, lo cual yo creo que viene mejor, así como lo señaló ahora en su participación, que como lo tenemos en el texto, porque si no, obviamente el objetivo se va para otro lado, no toma otra dirección. Y bueno, en la metodología, justo tendría que irse a esta parte justo al rubro de la metodología, porque ahí en el rubro de la metodología que nosotros tenemos en el escrito, como que pierde fuerza estas características justamente que robustecen la cuestión de la metodología. Entonces sugiero hacer un ajuste al objetivo general y la parte de la metodología robustecerla en justo en el apartado de ahí. Y no olvidarse que también, bueno, tendría que estar presente la categoría del carácter dialógico que tiene esta propuesta y también la de transformación social, que es hacia donde se orienta su estudio. Y bueno, sería en términos generales, ese es mis planteamientos, mis sugerencias. Te agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Doctor Espinosa, ¿lo escuchamos? Sí, muchas gracias, Daniel, por la presentación. Considero que el tema es pertinente, ¿no? Es el desarrollo del pensamiento crítico en un nivel educativo cuyo enfoque enfatiza la formación para el trabajo en nivel técnico. Identifico que hay coherencia entre el sustento epistemológico y teórico con la propuesta de intervención. Y en ese sentido, mis recomendaciones están dirigidas a aclarar cómo se estructuró esta intervención y sobre todo especificar cómo operacionalizar o cómo aterrizar lo teórico a lo empírico. Se menciona en el título que tienes el interés por desarrollar el pensamiento crítico o favorecer el pensamiento crítico en estudiantes, pero además agregas otra categoría que es la vida examinada. Entonces no queda claro en tu propuesta si estos dos aspectos forman parte de la intervención como un resultado esperado o solamente el pensamiento crítico. Entonces habría que ubicar
si el concepto o la categoría de vida examinada ayuda a contextualizar el proyecto de intervención y específicamente lo que te interesa es el desarrollo del pensamiento crítico. Creo que esa es una cuestión que hay que aclarar. También en el ámbito de ya la especificación del concepto de vida examinada y en coherencia con el concepto de pensamiento crítico, no sé si hay una equivalencia entre vida examinada y conceptos más psicopedagógicos como metacognición, por ejemplo. No lo sé. Entonces habría que distinguir estos dos niveles, ¿no? Si vida examinada forma parte, ¿no?, como un resultado esperado o una contribución esperada del proyecto. En la diapositiva sobre la justificación del proyecto, recomiendo en el coloquio que aclares si las afirmaciones que estás planteando sobre el contexto educativo, el CONALEP, tienen un sustento en un diagnóstico. Lo comento porque mencionas que los estudiantes muestran apatía y dificultades estructurales para argumentar formalmente. Entonces, eso surge como parte de tu diagnóstico, como parte de tu experiencia docente, como parte del diagnóstico con otros pares, ¿no? Hay que justificarlo. Y también cuando hablas de la práctica docente, que hay una necesidad urgente en metodologías activas, también sustentar, ¿no? O sea, qué diagnóstico en la institución o qué estudios publicados dan cuenta de esta necesidad en este nivel educativo con este enfoque. Muy bien. Luego, sí hubo un cambio en la pregunta de investigación, o bueno, en la pregunta de intervención. Entiendo que este es un proyecto de intervención, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Entonces, sí, revisar, ¿no?, la pregunta de intervención, como lo tienes en tu resumen, planteas que hay una incidencia de esta intervención en el desarrollo del pensamiento crítico y la apropiación significativa de contenidos filosóficos. Entonces, más que incidir, utilizar palabras como de qué manera contribuye o cómo se relaciona esto con esto, ¿no? La intervención con el desarrollo del pensamiento crítico. No estoy cierto si la apropiación significativa de contenidos filosóficos también sea otro elemento que te interesa como parte de la intervención, porque bueno, en el título se habla de vida examinada, aquí se habla de apropiación significativa de contenidos. Entonces hay que tomar decisiones, ¿no?, que haya coherencia entre el título, entre la pregunta de intervención. Me parece que los autores también ayudan a contextualizar el proyecto de intervención, y ahí recomiendo que distingas entre los autores que te ayudan a contextualizar y aquellos que los retomas para operacionalizar ciertas categorías. Sobre todo porque, si bien es cierto que mencionas una serie de instrumentos y enfoques metodológicos para evaluar cierto tipo de aprendizajes, no queda claro cómo aterrizas, por ejemplo, la propuesta de Freire, ¿no? Es decir, en términos de pedagogía dialógica, o sea, cómo lo aterrizas en la intervención, cómo esto de alguna manera orientó tu observación o la evaluación cualitativa, ¿no? Que las rúbricas, no queda claro este aspecto. También mencionas métricas de participación, pero no muestras cuáles fueron los indicadores o los medios de verificación de estas métricas de participación. No sé si a partir de la observación aplicaste una tipo rúbrica cuantitativa. No lo sabemos. O sea, muestras los porcentajes o los indicadores, pero no sabemos de dónde surgen. Y pues bueno, en general estas son mis observaciones y tratar como de mostrarnos cómo la teoría, en este caso Freire, cómo lo operacionalizas, cómo lo aterrizas a lo empírico, cómo los conceptos clave o las categorías analíticas clave orientaron la evaluación o la comprensión de la experiencia del aprendizaje. Mi última recomendación es que no sé si aplicaste algún enfoque metodológico cualitativo como, no sé, fenomenología, fenomenografía para comprender la experiencia del estudiantado, o solamente te quedaste en el nivel de evaluación del aprendizaje, valoración del aprendizaje, ¿no? Es como que queda esa duda. Y no sé si qué tan pertinente es incluirla como parte de la propuesta de intervención, ¿no? Esas serían mis otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la retroalimentación, doctor, y gracias, Daniel, por tu presentación. A la hora. A continuación, veremos la presentación de Luis Manuel Hernández Tapia, que presenta el trabajo titulado Ambiente de reforzamiento en la comprensión lectora en estudiantes del Instituto de Educación Lengua, IEMS CDMX.
Te escuchamos, Luis. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos y todas, doctora, doctor y pares de esta nuestra Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Luis Manuel Hernández Tapia y soy egresado de la licenciatura de Comunicación en la UNAM con una especialidad en manejo de información en software por la Universidad Iberoamericana y actualmente soy maestrante en intervención docente innovadora de enseñanza media superior por esta nuestra universidad. Hoy les presento mis avances del reporte de intervención titulado Ambiente de reforzamiento de comprensión lectora en estudiantes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Es un estudio de intervención aplicado en el plantel Emiliano Zapata, ubicado en la alcaldía Milpalta, uno de los 28 planteles que tiene esta institución. La investigación surge a partir de una preocupación: ¿cómo podemos fortalecer la comprensión lectora en contextos de alta vulnerabilidad social? Y bueno, esto nos lleva al planteamiento de nuestro problema. Se origina a través de una investigación que desglosa una brecha educativa a partir de dos factores. El primero es este déficit cognitivo por parte de los estudiantes. Nuestro reporte preliminar de resultados de evaluación diagnóstica que aplica la institución de manera anual a estudiantes de nuevo ingreso, es decir, primer semestre, nos revela que más del 60% de los estudiantes no logran inferir, sintetizar o construir una postura crítica frente a un texto. También está el factor contextual, que en este caso la alcaldía pues presenta uno de los altos índices de pobreza de la Ciudad de México, mayor al 34%, además de una limitada conectividad digital. Estos obviamente son datos consultados, y lo anterior nos genera esta combinación de factores que le denominamos como una brecha educativa que puede limitar el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes y generando obviamente una desigualdad. Por ello es que nuestro objetivo de esta intervención es fortalecer la comprensión lectora crítica en estudiantes de primer semestre mediante un ambiente de aprendizaje multimodal fundamentado en el diseño universal para el aprendizaje y la pedagogía crítica de la lectura. El objetivo nos lleva a plantearnos tres preguntas que a lo largo de la investigación tenemos que responder. La primera es cómo influye este ambiente de aprendizaje multimodal en la motivación y la participación de los estudiantes, además de conocer cuál es el impacto de estas estrategias multimodales aplicadas en la capacidad de inferir, sintetizar y analizar críticamente los textos. Y finalmente, preguntarnos y respondernos qué barreras estructurales y pedagógicas limitan la efectividad del programa en el contexto de la alcaldía que menciono. Nos lleva a organizar un esquema de trabajo con un marco teórico, una metodología de investigación y acción basado en la implantación de modelos de aulas híbridas y también evidentemente un proceso de evaluación a través del análisis de datos del modelo CID y la evaluación 360. Primeramente, pues el marco conceptual de este programa de intervención está sostenido en tres pilares teóricos. Entre ellos, pues van a complementarse. El primero de ellos es el aprendizaje multimodal de Díaz Barrigas, que pues él postula que el aprendizaje potencializa significativamente cuando diversos canales sensoriales y sistemas de representación son usados, es decir, lo catapulta. El segundo pilar es la pedagogía crítica desarrollada por Casani, y este nos dice que la lectura no solo es un proceso de extracción de información por parte del lector, sino que debe de existir un diálogo activo y crítico entre el lector, el texto y su contexto sociocultural. Finalmente, el tercer pilar es el diseño universal para el aprendizaje de Rosset, que él propone que diferentes entornos educativos que sean accesibles y flexibles ofrecen múltiples formas de representación y acción y expresión. De ahí que el programa pues sea multimodal. Estas tres teorías, como les comento, pues dan vida a este modelo de implantación a través de aulas híbridas y multimodales que pues va a funcionar como el corazón del programa. Lleva una metodología, la misma que fue adaptada en el programa de intervención a lo largo de 3 fases distribuidas en 16 semanas que dura un semestre escolar en nuestro sistema de bachillerato. La primera de ellas fue elaborar el diagnóstico
a través de instrumentos institucionales a la mitad de la generación de nuevo ingreso, es decir, alrededor de 180 estudiantes divididos en 2 turnos, matutino y vespertino, 6 grupos, para establecer una línea base de habilidades de comprensión lectora, es decir, cómo llegaban los estudiantes con nosotros. La segunda es que a partir de ese diagnóstico se diseñaron y se ejecutaron 10 secuencias didácticas multimodales que integraron herramientas digitales como Canva o el software gratuito de Docaru para la grabación de podcast. Y en este modelo de aulas híbridas se combinó la presencialidad de estos recursos accesibles con las sesiones teóricas. La tercera fase es la parte de la evaluación, el análisis de los resultados, y esta tiene un enfoque mixto, es decir, a partir del modelo SIP que evalúa el contexto, el insumo, el proceso y el producto, se complementa esta evaluación a través del modelo 360, en donde se integran los actores participantes de este programa, estudiantes y docentes, a través de diferentes instrumentos, que van desde las listas de asistencia, bitácoras, listas de cotejo, aplicaciones de grupos focales, entrega obviamente de productos finales y rúbrica de análisis de estos mismos productos, que nos llevaron a los siguientes resultados. Estos resultados nos generan un panorama que puede combinar la parte de reconocimientos o de logros, así como desafíos que tiene el programa de intervención. En la parte positiva, podemos decir que los estudiantes tienen una satisfacción de 8 sobre 10 puntos a través del grupo focal consultado, ya que ellos en sus respuestas valoran enormemente la pertinencia cultural de las actividades que están vinculadas a su entorno sociocultural, es decir, que permiten expresar la identificación de los temas trabajados como las leyendas o gastronomías locales a través de los productos entregables. También otro factor positivo pues fue la asistencia, ya que en promedio se registró el 65% de la participación, que es muy cercana al objetivo de nuestro proyecto, que era captar más o menos el 70% de asistencia como meta fija. También algo que se resalta es la capacitación con el personal docente de este plantel, ya que hubo la oportunidad de capacitar a compañeros de la misma Academia de Lengua y Literatura para que ellos queden asignados como agentes de cambio internos de la institución para esta implementación de productos. Por el lado contrario, pues se identificó una brecha que podemos llamarle crítica, ya que si bien existe una participación del 65% de nuestros estudiantes en este programa, los resultados o la entrega de los productos finales que se les solicitaban únicamente fue reportada por alrededor del 40%. Esta brecha cabe señalar que es más marcada en los estudiantes de acuerdo a su turno. Por ejemplo, en el turno matutino existe una entrega del mayor del 40% de productos, mientras que los estudiantes que participaron en este programa de intervención registraron en promedio solo un 35% de entregas. No lo quiero marcar esto como un dato aislado porque los resultados, creo yo, van relacionados a las mismas condiciones estructurales que tiene esta comunidad, como la conectividad intermitente hacia el Internet, por ejemplo, y el mismo rezago previo de habilidades de lectura y de síntesis que tienen los estudiantes, y está por demás por reiterar este contexto de vulnerabilidad que se caracteriza en la alcaldía. Los anteriores resultados nos llevan a ubicar 3 conclusiones principales de este modelo de intervención. Y la primera de ellas es que confirmamos que este programa es pedagógicamente pertinente y motivador. Es decir, este enfoque multimodal que se planteó y que se aplicó de manera contextualizada ayuda a que tenga una alta satisfacción y apropiación de los participantes, y es un ejemplo de lo que la innovación educativa nos lleva a hacer. La segunda, pues obviamente esta innovación educativa que comento sí puede ser aplicada en contextos de alta marginación, y la tercera es que este programa pretende sentar las bases para un cambio de formación y sobre todo de apoyo en la comprensión lectora de nuestros estudiantes.
La parte de los resultados nos resaltan estas limitaciones que pueden fortalecer nuestro trabajo. La temporalidad es una de ellas. Una cosa es trabajarla en un semestre y otra es que ya quede institucionalizado. En los contextos que cambian de acuerdo a la ubicación de los planteles en nuestras 16 alcaldías y la misma muestra, que fue una muestra cualitativa. También hay unas líneas de trabajo pendientes, es decir, medir los impactos o las fallas que tengan dentro de este plan de mejora, ciertos instrumentos que puedan fortalecer el apoyo cuando hay algunos conflictos para realizar las actividades. Y finalmente, pues esta parte de tener la relación de trabajo en equipo, en soporte técnico, la parte pedagógica y con las autoridades del plantel. Bueno, no me quiero despedir sin antes citar esta frase de Díaz Barrigas referente a la comprensión lectora, donde señala que es la llave que abre las puertas del conocimiento y al pensamiento crítico, toda vez que nosotros estamos planteando este modelo de intervención con el fin de demostrar que sí es posible generar experiencias en nuestros estudiantes que los empoderen para transformar su entorno y obviamente su realidad. Agradezco la atención y estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentación. Doctora Ortiz, ¿la escuchamos? Sí, gracias. Bueno, un trabajo bastante interesante, sobre todo porque busca atender la parte de las comunidades en situaciones de exclusión y vulneración epistémica. Bueno, sugiero en ese sentido una precisión en el título, ¿no? Porque es ambientes de reforzamiento en la comprensión lectora, bueno, sí, pero son ambientes virtuales, ¿no? Entonces tendríamos que hacer esta precisión que son ambientes virtuales de reforzamiento de la comprensión y jala muy bien. Bueno, después tenemos justo el señalamiento que haces, lo bajas muy puntual en la parte de la introducción, donde nos dices cuáles son los distintos ambientes de aprendizaje que estarías atendiendo a las distintas inteligencias múltiples. Y bueno, dices, al final de la introducción, este reporte sistematiza el diseño, la implementación y la evaluación del programa, ofreciendo una ruta de evaluación para su ejecución y mejora continua dentro del aula. Y aquí yo me pregunto, o sea, la mirada en dónde la tienes ubicada en el reporte sistemático del diseño y la implementación, o la tienes ubicada, tienes el acento puesto en lo que son los avances y el impacto que pueden tener estos ambientes virtuales que tú estás proponiendo. Y bueno, la elección del diseño universal para el aprendizaje, bien, me parece que ha demostrado que tiene muy buenos resultados. Empezó justamente con CONAFE y bueno, los resultados creo que se muestran a la vista. Y justo, ¿no? En la metodología que tú presentas, creo que es muy aventurado justamente este número de semanas y creo que esta cuestión de que es muy aventurado este tipo de semanas, bueno, que tú ya las hiciste, ya hiciste tu diagnóstico y tu estudio. ¿Por qué? Porque justo la ausencia y la intermitencia de los alumnos no nos permitiría hacer una aseveración fuerte en este sentido. Y bueno, en los resultados, la evaluación, y aquí me surge la duda, ¿es la evaluación del proyecto en general o es la evaluación del avance que estás teniendo en el transcurso de la implementación de las actividades que implementaste, ¿no? Y quizá hubiera estado bien, hubiera sido interesante que nos mostraras justo estos elementos que forman parte de esta secuencia didáctica, ¿no? Ahora sí que una probadita. ¿Cuáles son aquellos elementos que empiezas a darnos resultados y parece que vas bien, ¿no? Que tienes resultados alentadores. ¿Cuáles son aquellos elementos que encontraste como para que nosotros también en otros lados pudiéramos replicarlos, ¿no? Sí, claro, obedecen a ciertos contextos como tú también ya lo mencionaste. Y en este sentido es que en la parte de la discusión hay algo que creo que merece la pena precisar, porque dices, confirma que la innovación didáctica aún es insuficiente y sin condiciones materiales adecuadas. Por su lado, las barreras técnicas con la conectividad de uso de software no son menores, sino que podemos considerar los obstáculos estructurales que limitan el aprendizaje. Bien, pero justo había un
un lugar en el que, aquí está, al final, conclusiones. El éxito del presente programa de intervención dependerá de la institucionalización de dichas prácticas evaluativas y de un compromiso por parte de la institución. Yo creo que sí, pero no tan fuerte, o sea, no en mayúsculas, así como haces la aseveración, porque lo que acabo de leerte hace un momento, ¿no? Que las condiciones materiales, los contextos como tú los mencionabas, las condiciones estructurales, sí de la institución, pero también tendríamos que revisar qué pasa con los alumnos, porque a lo mejor por eso es que no te están entregando las tareas y creo que lo alcanzaste a ver, pero no lo bajaste. Y lo alcanzaste a ver porque señalabas, no, habría que fortalecer en las instituciones la cuestión de poner a disposición la conexión, ¿no? Pero ¿y qué pasa con las modalidades híbridas o qué pasa con las no presenciales? Entonces se nos escaparía esta posibilidad que me parece buena y oportuna que tú estás sugiriendo, estás proponiendo. Y bueno, esto justo me lleva al siguiente elemento, ¿no? Dices, es una alternativa para las zonas de alta marginación. Sí, pero también en estas zonas de alta marginación hay un elemento que habría que considerar nuevamente, ¿cuál es? Bueno, las condiciones estructurales, la conexión a internet, si se tiene un equipo, cómo es que nosotros podríamos pensar en esas comunidades. Y bueno, justo porque la delegación en la cual estás haciendo tu estudio, lamentablemente, todavía presenta muchos focos rojos con atención justamente a la alfabetización digital. Y finalmente, como es sugerencia, quizá para, si vas a hacer una evaluación dentro de los avances del proyecto hacia los alumnos, quizá vale la pena revisar a María Antonia Casanova, que ella es ahorita el pilar sobre la evaluación formativa, ¿no? Quitándole todo este sesgo de la punitividad, ¿no? De una mirada muy, muy cerrada. Ella ofrece un excelente aporte hacia una evaluación, justo como su nombre lo enuncia, ¿no? Más integral, que ubique otros elementos que no nos daría una evaluación tradicional. Bueno, te agradezco mucho, Luis Manuel. Al contrario, doctora. Buena tarde. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Espinosa, ¿te escuchamos? Sí, claro. Hola, Daniel. Bueno, quiero reconocer, perdón, hola Luis, al igual que Daniel, tu proyecto aborda un tema pertinente, la comprensión lectora en media superior, ¿no? Y por lo que nos muestras, identifico que bueno, ya es un proyecto concluido, es decir, ya tienes datos, ya hiciste un análisis, una discusión de los resultados, y eso es pues significativo, ¿no? Para tus estudios de maestría, ¿no? Al igual que Daniel, pues bueno, da cuenta de que han logrado tener cierto éxito académico en la maestría y pues bueno, hay que concluir, ¿no? Los proyectos. Destaco de tu proyecto que muestras datos estadísticos que encuadran el problema educativo. También identifico que tienes muy bien especificado cómo mediste o cómo valoraste el aprendizaje, ¿no? Específicamente la comprensión lectora. Aquí nada más para precisar, ya sería en tu documento escrito para presentar tu proyecto en la obtención de grado. Pues bueno, ¿cómo defines estas categorías, ¿no? ¿Qué entiendes por motivación, por participación, por capacidad de inferir y analizar? ¿Qué entiendes por barreras estructurales? Porque entiendo que, bueno, están en las preguntas de intervención, las preguntas específicas, pero es relevante que tú te posiciones desde qué autores o autoras tú defines o asumes estos conceptos o estas categorías y cómo estas fueron de alguna manera medidas o evaluadas o comprendidas ya en la evaluación, ¿no? de la intervención. También creo que como parte del aporte teórico a la maestría, ¿no? Al enfoque que tiene la maestría, sí sería interesante que tú posicionaras qué entiendes por multimodalidad. Sí, a partir de estos autores y autoras, pero bueno, cómo a partir de tu proyecto de intervención resignificas la multimodalidad. Y esto puede venir en el apartado de discusiones o conclusiones, ¿no? De tu proyecto de intervención.
Otra observación es, bueno, ¿cuál es la racionalidad que sustenta la elección del diseño universal para el aprendizaje y la pedagogía crítica? ¿O por qué es pertinente para orientar la intervención? Lo mencionas como parte del objetivo, pero no hay un sustento, ¿no? O sea, ¿por qué el diseño universal para el aprendizaje? Esto porque hay publicaciones que dan cuenta de su pertinencia y efectividad, o porque se hizo un diagnóstico con los docentes, con los pares de la institución, y ellos consideran que es un enfoque pertinente para su contexto. De igual manera, la pedagogía crítica, si bien se menciona, no queda claro cómo se aterriza en el proyecto de intervención, de qué manera la pedagogía crítica orienta las decisiones en la intervención. Hay que aclararlo. Quizás a lo mejor en tu documento más extenso sí lo defines, pero bueno, en la presentación fue todo esto. Y nada más una observación en tus objetivos. Bueno, en el objetivo general planteas que el objetivo general de la intervención es fortalecer la comprensión lectora. Más que fortalecer, yo hablaría de desarrollo, ¿no? Desarrollar la comprensión lectora en estudiantes de primer año. Y en tus objetivos específicos, el 2 y el 3, tienen más una lógica de metas, ¿no? O sea, porque especificas un porcentaje. Y que de hecho en el 2 pues, no se logró el porcentaje de 70%, lograste 65%, pero más bien estas metas como que me recuerdan la metodología de marco lógico, ¿no? Si especificamos estos porcentajes como resultados esperados. No sé si aplicaste esa metodología, creo que no, y no sé qué tan conveniente sea que establezcas estos porcentajes. A lo mejor sí como ciertos indicadores para evaluar pues la contribución de la intervención, pero no como objetivos de intervención. Pero bueno, eso ya lo puedes valorar con tu director o directora de proyecto terminal, lo que les dé más sentido. En general, pues felicitarte porque al igual que Daniel, pues ya tienen un proyecto ya terminado y pues animarlos a que concluyan, ¿no? El documento terminal. Felicidades. Gracias, doctor. Buena tarde. Muchísimas gracias, doctor, por la retroalimentación y muchas gracias, Luis, por tu presentación. Gracias. A continuación, presento a Sandra Guadalupe Márquez Martínez, quien presentará su trabajo titulado Pensamiento histórico y análisis visual, una intervención didáctica a partir de la epopeya del pueblo mexicano. Te escuchamos, Sandra. Ok, hola, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Sandra Guadalupe Márquez Martínez y hoy les presentaré la investigación titulada, como me acaban de ayudar, Pensamiento histórico, análisis visual, una intervención didáctica a partir de la epopeya del pueblo mexicano. Esta investigación se situó en estudiantes de tercer semestre de bachillerato de la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco, y tuvo como propósito analizar cómo el muralismo puede convertirse en una estrategia. Esta estrategia nos puede ayudar a favorecer y desarrollar el pensamiento histórico. Muy bien, entonces pasamos al problema de investigación. A partir de mi experiencia como docente, identifiqué que muchos estudiantes aprendían historia desde una lógica memorística, es decir, recordaban fechas, personajes o acontecimientos, pero tenían dificultades para interpretar procesos históricos o explicar por qué ocurrieron. Entonces es aquí donde yo genero la pregunta: ¿puede el análisis visual del mural de la epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera contribuir al desarrollo del pensamiento histórico en estudiantes de bachillerato? Y es con esta pregunta con la que yo comienzo la investigación. Entonces, mi objetivo general parte de esta problemática, que es analizar el impacto de la intervención didáctica basada en el análisis del mural de Diego Rivera para favorecer el desarrollo del pensamiento histórico. Para lograrlo, diseñé una intervención que combinó el análisis visual, el trabajo colaborativo y la elaboración de mini murales. Para hablar del marco teórico, esta investigación se sustenta en 3 referentes teóricos principales. El primero es Seixas y Morton, quienes plantean que para aprender historia es necesario interpretar evidencias, contextualizar procesos y contribuir a explicaciones históricas, más allá de la memorización de información.
El segundo sería Erwin Panofsky, cuyo método de análisis visual permitió que los estudiantes pasaran solo de describir lo que observaban a interpretar el significado de los símbolos del presente mural. Y finalmente, Lev Vygotsky, quien explica que el aprendizaje se construye mediante interacción social. Este planteamiento fue fundamental para comprender la importancia del trabajo colaborativo durante la intervención. En términos metodológicos, la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, mediante la modalidad investigación, intervención educativa y estudio de caso. Participaron 35 estudiantes de tercer semestre de la asignatura de Historia de México. La investigación se organizó en 3 fases. En la primera se recuperaron ideas previas del alumnado mediante un cuestionario diagnóstico. En la segunda fase se implementó una secuencia didáctica basada en el análisis del mural y se elaboraron mini murales. Y finalmente, en la tercera fase, los estudiantes socializaron sus producciones durante la Feria de Ciencias Sociales. Para obtener la información, utilicé cuestionarios, observación participante, bitácora docente, listas de cotejo y producciones estudiantiles, cuyos resultados fueron triangulados para fortalecer la validez del estudio. En términos de la intervención, la investigación buscó que los estudiantes dejaran de ser meros receptores de información para convertirse en intérpretes del pasado. Primero, realizaron un recorrido guiado del mural de Diego Rivera utilizando el método Panofsky. Posteriormente, organizaron equipos, diseñaron mini murales sobre el México prehispánico y finalmente podemos decir que se convirtieron en muralistas, explicando el significado histórico de sus producciones en la Feria de Ciencias Sociales. Este proceso permitió integrar análisis visual, el trabajo colaborativo y la argumentación histórica. En términos de resultados, los resultados muestran 3 avances importantes. En la dimensión cognitiva, los estudiantes pasaron de memorizar simplemente información a partir de evidencias visuales, es decir, las interpretaron, no solo identificaban personajes, sino que podían explicar su significado dentro de la cosmovisión prehispánica. En la dimensión procedimental, el mural dejó de ser una simple imagen para convertirse en una fuente histórica. Los estudiantes analizaron mediante los niveles preiconográfico, iconológico e iconográfico propuestos por Panofsky. Finalmente, en la dimensión social, favorecieron la participación, la argumentación y el trabajo colaborativo. Una evidencia de este cambio se observa en el siguiente testimonio, y cito: Diego Rivera representa un jaguar por el vínculo de la fuerza del inframundo y el poder de los guerreros. Era su forma de comprender la vida y la muerte. Este tipo de explicaciones muestran que el alumnado logró contextualizar e interpretar símbolos en lugar de limitarse solamente a describirlos. Y aquí lo que me gustaría destacar es un hallazgo emergente. Además de los resultados esperados durante la investigación, surgió un hallazgo que no estaba contemplado en el diseño metodológico. En la Feria de Ciencias Sociales, observé que cuando algún estudiante tenía dificultades para hablar de un concepto, otro compañero intervenía espontáneamente para ayudarlo. Estas intervenciones no sustituían la participación del expositor, al contrario, fortalecieron su explicación y le permitieron continuar con mayor seguridad. Este comportamiento puede interpretarse desde la teoría sociocultural de Vygotsky, ya que los propios estudiantes actuaron como mediadores de aprendizaje, generando procesos de andamiaje entre pares dentro de la zona de desarrollo próximo. Considero que este fue uno de los principales aportes de la investigación porque evidenció la socialización del conocimiento y esta favorece el pensamiento histórico y crítico como la construcción colaborativa del aprendizaje. En términos de conclusiones, para concluir, me gustaría mencionar que esta investigación demuestra que el muralismo mexicano puede convertirse en un recurso didáctico valioso para el desarrollo del pensamiento histórico cuando se trabaja el análisis visual y la interpretación de fuentes.
Asimismo, la elaboración de minimurales y la socialización de los aprendizajes favorecen el desarrollo de habilidades como la argumentación, la contextualización y el trabajo colaborativo. Y finalmente, el hallazgo del andamiaje espontáneo entre pares permitió reconocer espacios de interacción que también generan oportunidades de aprendizaje que enriquecen la práctica docente. Y me gustaría cerrar con esta frase donde menciono que el arte deja de ser solamente un recurso ilustrativo para convertirse en una fuente histórica que permite construir conocimiento. Pues muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias por la presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Ortiz, te escuchamos. Sí. Bueno, gracias por la exposición. Pues yo tengo como que varias dudas, todavía lo estoy tratando de procesar, pero bueno, pensamiento histórico y análisis visual. O sea, entonces lo que tú nos estás presentando es que a partir del análisis visual, justamente lo que se llevaría a cabo es de alguna manera detonar el pensamiento histórico, ¿no? Y entonces, tendría que haber una juxtaposición en tu, un cambio de orden en tu título. En los objetivos, el objetivo general de la investigación es analizar cómo el análisis visual del mural, la epopeya, favorece el desarrollo del pensamiento histórico. Y lo mismo que el compañero anterior, ¿no? ¿Dónde tienes puesta la mirada? ¿Dónde tienes puesto el enfoque? ¿Cuál es el objetivo central? ¿No? ¿Y cuál es, sería la consecuencia? Y bueno, ¿por qué centrarse en el mural de la epopeya del pueblo mexicano? A lo mejor porque es muy amplio, muy grande, tiene múltiples momentos históricos con diferentes tipos de personajes, cada uno de ellos con una historia y demás. Pero si solamente esta propuesta la quieres para una institución en específico con ciertas características, creo que va bien, pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos que tratar de replicar esta propuesta en lugares donde no tenemos acceso a este tipo de recursos? ¿Cómo lo podríamos sustituir? Esa es una de mis interrogantes, ¿no? Que me vienen a la mente. Y después, entre tus objetivos específicos, pones a analizar las evidencias producidas por el estudiantado para identificar avances. Pero si solamente justo nos vamos a identificar las evidencias, ¿cuál es ese conjunto de evidencias que tú nos das? Porque cuando, ahorita que estabas exponiendo y nos dices, bueno, es que el alumno cuando dice que el jaguar representa, entonces ya es una explicación que se está dando, o es algún reporte escrito. ¿Cuál es este conjunto de evidencias y cuál sería el tipo de evaluación o el enfoque evaluativo que sería pertinente para este tipo de estudios? Y bueno, hablas de la intervención, fue con una observación guiada. ¿Cuáles fueron aquellos elementos en esta observación guiada, y esta observación guiada cuidando que no sea demasiado invasiva para que entonces el alumno pudiera alcanzar ese pensamiento crítico que tú nos señalabas? ¿Sí? Y bueno, hablas también de recursos multimodales y herramientas digitales. Sí, ¿cuál es ese conjunto de herramientas y de recursos digitales que vinieron a favorecer tu práctica? Para pensar si yo pudiera reproducir en mi aula o en mi espacio este trabajo que tú haces, y que bueno, por lo que expones ya tienes bastante resultados y buenos. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos que yo tendría? Seguramente ya lo tienes en tu trabajo, y bueno, yo sé que 10 minutos es una ingratitud, no podemos exponer todo, pero bueno, entonces esos son lo que, la duda que tengo, cómo serían esos elementos de tu observación guiada. Y bueno, fíjate que ya en tus avances de la investigación señalas, sin embargo, presenta dificultades para establecer relaciones de causalidad histórica. Y aquí yo recuerdo una de tus diapositivas que dices, bueno, memorizan fechas, pero no de repente la parte de los hechos que se dan de manera histórica.
yo conozco a mucha gente y de entre ellos me pongo yo que no me acuerdo de los años, pero sí me acuerdo de qué pasó, ¿no? Entonces nada más me guío por cuestiones temporales. Y si el problema la tienen entonces en estas relaciones de causalidad histórica, pero sí aprendieron fechas, entonces ¿cuáles van a ser los elementos con los que tú trabajas para que esto justamente no se dé? ¿De acuerdo? Y bueno, esas serían en mis preguntas e interrogantes. Te agradezco mucho, Sandra. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Doctor Espinosa, ¿lo escuchamos? Sí, claro. Muy bien. Sandra, igual te felicito por los avances. Ya estás mostrando, ¿no? Avances en resultados, algunas reflexiones sobre la pertinencia de la intervención. Y bueno, yo invito a los tres a que en su proyecto, en su documento integrador, el documento de cierre del proyecto, expliquen con mucho detalle cómo llevaron a cabo la intervención. O sea, cuáles fueron las fases, qué decisiones tomaron, qué recursos materiales, financieros, qué liderazgos se implementaron para llevar a cabo la intervención. Porque esto puede servir como un referente para otros profesores, profesoras interesados en contribuir al aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, esa es la recomendación para los tres. Específicamente, Sandra, yo quiero también, agradecerte por explicar cómo entiendes o cómo asumes tus categorías centrales, ¿no? Por ejemplo, para pensamiento histórico mencionas a Morton, para análisis visual a Panofsky, entre otros, ¿no? Entonces eso es relevante, ¿no? Porque operacionalizas los conceptos, aterrizas lo teórico a lo empírico. Y aquí recomiendo que expliques, ya en tu documento integrador, claro, ¿cómo es que se toma la decisión de elegir el análisis visual como una estrategia, en este caso pedagógica? Es decir, ¿qué estudios publicados dan cuenta de su pertinencia o su efectividad para el aprendizaje? También recomiendo profundizar en la explicación de los instrumentos y los medios de verificación, es decir, cuáles son esas categorías que evaluaste para comprender el nivel de desarrollo en los estudiantes sobre el pensamiento histórico. Habría que aclararlo. Y también, pues bueno, si bien mencionas el concepto de andamiaje, más bien Vygotsky hablaba de mediación, ¿no? Entonces, pues hacer esa aclaración y revisar tus objetivos. Por ejemplo, tienes diseñar e implementar una intervención, posiblemente el verbo más idóneo sea diseñar la intervención. Y bueno, depurar un poco tus objetivos, tienes 1, 2, 3, 5 objetivos específicos, valorar cuáles tienen mayor jerarquía y cuáles son integradores. Algunos objetivos se pueden subsumir, para dar armonía, ¿no? a tu escrito y a la presentación de los objetivos. Y pues bueno, de mi parte serían todas las observaciones, sí felicitar a los tres por el grado de avance y detallar lo más posible en sus documentos integradores cómo llevaron a cabo la intervención. Creo que eso es lo más valioso de estos proyectos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y muchas gracias, Sandra, por tu presentación. Gracias. Para concluir esta mesa de trabajo del día de hoy, presento a Carmina Espíndola Guerrero, que presentará su trabajo titulado Club de Lectura como medio para fomentar la lectura crítica, a través de la literatura juvenil contemporánea en educación media superior. Adelante, Carmina. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carmina Espíndola Guerrero y mi proyecto se titula Club de Lectura como medio para fomentar la lectura crítica a través de la literatura juvenil contemporánea en educación media superior. Escenario auténtico y problemática.
La implementación de mi proyecto se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de México, Campus Ecatepec, donde laboro como maestra de la materia de literatura 1 y 2 en educación media superior, que pertenece a la preparatoria CEP, la modalidad es cuatrimestral, y las materias de literatura 1 y 2 se llevan en tercer y cuarto cuatrimestre. Desde la experiencia laboral y como docente, pues me percaté de la problemática en que se sustenta este proyecto, y es que hay un bajo interés por la lectura literaria, especialmente de las obras clásicas, ¿no? Los estudiantes, los adolescentes no logran generar esta conexión con las obras clásicas, con las problemáticas de los personajes, incluso con el propio lenguaje de la obra literaria. Hay necesidad de crear estrategias pedagógicas pues más significativas. Yo sé que pues no podemos o no puedo por ahí modificar el temario establecido, debo de cumplir, de seguir con la planeación y con un temario, y pues por eso nace como esta necesidad de crear algo fuera del horario de clase del estudiante, pues para fomentar la lectura crítica, ¿no? Falta de propuestas de clubs de lectura en educación media superior. La escuela, al ser privada, tiene más de 20 talleres extracurriculares. Sin embargo, dentro de esta cantidad, pues no hay ningún club de lectura donde se fomente la literatura juvenil contemporánea como estrategia para fortalecer la lectura crítica. Objetivo general y esquema de trabajo. Mi objetivo general es diseñar e implementar un club de lectura basado en literatura juvenil contemporánea para fomentar el desarrollo de la lectura crítica en estudiantes de educación media superior. El marco teórico, pues tenemos a Casani, ¿no?, quien nos dice que la lectura crítica es un proceso donde el propio individuo pues debe de formular sus propios juicios, ¿no? La formación del lector literario, que también nos señala Teresa Colomer, que también debe de ser un proceso activo, creativo, donde el individuo pueda tener esta capacidad no solamente de hacer una reflexión o de una crítica, sino realmente debemos de tener la capacidad de disfrutar lo que estamos leyendo, ¿no? Literatura juvenil contemporánea como recurso pedagógico de Gemma Glutz, que pues también nos señala que si de por sí a nivel global y en nuestro país, México lindo y querido, tenemos un índice bajo lector, una de las principales problemáticas pues es justamente que con todos los cambios, con las brechas generacionales, incluso no hay una conexión entre el adolescente de media superior con las obras literarias clásicas, ¿no? Y club de lectura como estrategia de intervención educativa, tomando en cuenta al escritor español Juan Mata, quien nos dice que un club de lectura debe de ser un espacio seguro y que es un proceso activo, un proceso social y sobre todo un proceso colectivo que va más allá del pensamiento crítico y reflexivo, sino se basa en el disfrute mismo de las obras literarias. Marco conceptual, otra vez, Gemma Crespo, ¿no? Pues por ahí nos señala que el uso o el abordar las literaturas juveniles contemporáneas se deben de utilizar como un recurso para incrementar el interés por la lectura y favorecer en el análisis crítico, ¿no? Temas que hoy en día tal vez son más normalizados, que no vienen tanto en las obras clásicas, esta lejanía del propio lenguaje, ¿no? Entonces, lo que hace la literatura juvenil contemporánea es justamente crear este puente entre el adolescente para poder leer de manera diferente, poder conectar por ahí las experiencias, poder conectar las realidades, poder conectar los contextos, incluso el propio lenguaje. Mi investigación se desarrolló en 3 partes articuladas con un enfoque mixto. En la primera parte, que fue la fase del diagnóstico, yo tuve una observación de manera directa dentro del aula. Para esto, pues lo implementé en 2 grupos, uno de literatura 1, otro de literatura 2. Literatura 1 está enfocado en áreas hispanoamericanas, literatura 2 es literatura clásica. De manera directa, observé una posible participación de 20 estudiantes, tomando en cuenta sus participaciones de manera voluntaria.
y que pues estas participaciones fueran orientadas a un pensamiento crítico, reflexivo. También tomé en cuenta los estudiantes que participaban, pero que sus participaciones no eran tan poderosas en ese sentido, ¿no? De estos 20 posibles participantes, tuve un primer acercamiento con ellos y de ese acercamiento pues solamente consideré que 15 de ellos podrían participar en el club de lectura. A estos 15 estudiantes les apliqué un cuestionario, ¿no? Donde las preguntas pues eran elaboradas en el tono de participarías en un club de lectura, qué tanto te gusta leer, y posteriormente, después de la aplicación de este cuestionario de 10 preguntas, pues tuve el análisis de resultados, de donde de 15 posibles estudiantes, solamente 11 pues eran candidatos, ¿no? En la segunda fase, diseño de implementación, pues fue un club de lectura. Tristemente duró un mes, me hubiera gustado que durara más, que fue el año pasado, de noviembre a diciembre de 2025. El horario martes de 1 a 3, solamente fueron 5 sesiones los martes, un total de 10 horas y el total de mis participantes solamente fueron 8 estudiantes. El libro, por cuestiones de lenguaje, de temas modernos, en relación, por ejemplo, a redes sociales, el uso del lenguaje, incluso temas modernos, pero que también son universales, tomé la decisión de abordar el libro de Tierra del escritor español Eloy Moreno. Las actividades dentro del club de lectura fueron lectura en casa, círculo de lectura, lluvia de ideas, análisis y reflexión. Yo llevaba una bitácora de registro donde pues en todas las sesiones hacía anotaciones acerca de las mejoras, las áreas de oportunidad, lo que había salido bien, lo que no me había gustado, y pues posteriormente tenemos la última fase, que fue la fase de evaluación, donde elaboré un cuestionario final de 10 preguntas sobre el funcionamiento, motivación y percepción del club de lectura por parte de los estudiantes. También elaboré un cuestionario final, ¿no? Formativo, de 8 preguntas sobre el contenido del libro Tierra, el libro que se trabajó en el club de lectura, donde se evaluó la reflexión y comprensión lectora de los estudiantes. Y por último, la bitácora de seguimiento, donde los resultados se complementaron con la información anotada por el docente en la bitácora de seguimiento, la cual se llenaba pues en todas las sesiones. Algunos datos tomados del formulario final fueron, por ejemplo, ¿crees que pudiste leer el libro de Tierra de manera más crítica? 8 estudiantes, todos dijeron que sí. ¿Es necesario el fomento de la literatura juvenil contemporánea en estudiantes de nivel medio superior? Nuevamente, los 8 estudiantes dijeron que sí. ¿Te gustó el club de lectura y volverías a participar? 7 dijeron que sí. Un estudiante no le gustó y no volvería a participar. El club de lectura ayudó a que conectaras la literatura con tu realidad. 6 estudiantes dijeron que sí. Son algunos de los datos más rescatables del formulario final. Conclusión, síntesis de hallazgo principal. La implementación de esta actividad del club de lectura evidenció una mejora sostenida en el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes, donde ellos reflejaron una mayor capacidad para interpretar, argumentar y analizar, en este caso, el libro de Tierra. Conclusión 2, aporte concreto a la práctica o a la disciplina. La intervención demuestra que el club de lectura constituye una estrategia didáctica efectiva, un espacio seguro, colectivo y social, replicable en educación media superior al favorecer el diálogo, la participación activa y la construcción colectiva de significados. Por último, relación con el objetivo planteado al inicio, los resultados obtenidos permiten afirmar que se cumplió el objetivo general de diseñar e implementar este club de lectura basado en literatura juvenil contemporánea, logrando fomentar el desarrollo de la lectura crítica en estudiantes de educación media superior. Para concluir, límites de estudio y futuras líneas de investigación. El principal límite que tuve fueron institucionales y administrativas, ya que al ser una institución privada fue muchísimo trabajo burocrático y pues esto conllevó a que me acortaran, por ejemplo, la duración del club de lectura, el límite con el horario, ¿no? Entonces fue muy difícil la implementación en esta institución. La limitación temporal de la intervención, que solamente fue de un periodo de un mes,
lo que redujo la posibilidad de observar cambios más profundos a largo plazo en la lectura crítica, el alcance reducido de la experiencia lectora, dado que solamente fueron 5 sesiones como un proyecto piloto, pues solamente se trabajó un libro, ¿no? Que fue el libro de Tierra del escritor Eloy Moreno. Futuras líneas de trabajo, pregunta o problema que queda abierta. Queda por explorar en qué medida el club de lectura influye a largo plazo en la consolidación de hábitos lectores, extensión a otros contextos de nivel educativo, que se pueda replicar, hacer un club de lectura en nivel, por ejemplo, de secundaria, incluso de universidad, instituciones públicas, para comparar su impacto en distintos contextos escolares y recomendación para próximos investigadores. Recomiendo desarrollar estudios con mayor duración y seguimiento incorporando más sesiones y diversidad de textos, ¿no? Que en este caso solamente por la duración fue un libro. Esto sería todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por la presentación y comenzamos con la última ronda de retroalimentaciones. Doctora Ortiz, comenzamos con usted. Sí, gracias. Bueno, pues bien por el trabajo, te felicito. Es un tema que como profesores, cuando estamos frente al grupo y escuchamos la manera de leer de nuestros alumnos, decimos, pues gracias por pensar en nosotros también y proponer este tipo de trabajos. Bueno, es curioso porque es el club de lectura como medio para fomentar la lectura crítica a través de la literatura juvenil contemporánea en educación media superior, pero cuando avanzas en tu presentación, bueno, nos dices que los chicos no logran comprender las obras clásicas, pero entonces, bueno, sí habría que empezar a tener cuidado en la manera en que vamos desarrollando la intervención. Mismo comentario, ¿no? El objetivo general del proyecto fue evaluar la implementación de un club de lectura. O sea, entonces el interés está en evaluar el avance del club de lectura, o el acento lo tenemos en ver cómo es que estos alumnos que participaron en el club de lectura pudieron tener un mejor desarrollo en las habilidades de pensamiento crítico, en las habilidades de lectura, retención de información, etcétera. ¿En dónde está? Porque cuando nosotros ubicamos perfectamente hacia dónde queremos dirigir nuestra atención, creo que podríamos tener mucho mayor claridad en los instrumentos que vamos a utilizar y cuáles van a ser nuestros materiales. Bien. Tu investigación en la metodología mencionas que es una bajo el enfoque de evaluación realista. Bueno, yo aquí sí me hace ruido esta cuestión porque si se trabaja en este espacio, ¿no? Con los chicos face to face, pues yo pensaría más bien que es una cuestión de una metodología focal de grupos o de evaluación de acción participativa, que justo lo tienes abajo, ¿no? Porque, bueno, creo que no es pertinente, pero tú tendrás tus motivos por los cuales elegiste, que supongo que estarán en el extenso. Y bueno, en este sentido sí me uno a la petición del doctor de, bueno, que nos faciliten o que sean claros en cuáles fueron sus muestreos, cómo es que, cuáles fueron las categorías, los factores que utilizaron en sus estudios, porque no están presentes, para poder entender entonces cómo es que se fue desarrollando y cuáles fueron estas categorías o los factores que vertebraron todo el estudio, ¿no? Eso nos daría mucha luz sobre la comprensión del desarrollo. Y bueno, dices, el estudio contó con la participación de 10 estudiantes, bueno, porque ellos son los que creo que levantaron la mano, ¿no? Para participar contigo. Se entiende esta parte ahora que nos expones de los obstáculos institucionales, porque la hora como que no ayuda mucho, ¿no? De 1 a 3, un club de lectura, se siente pesadito, ¿no? Quizá también por eso es que algunos chicos terminaron diciendo, no me gustó, no lo sé, ¿no? Porque sí es una hora complicada. Y bueno, hablas que se utilizaron preguntas guía, ¿no? Y me surge la duda, ¿no vendría mejor preguntas detonadoras que preguntas guía? ¿No? Porque pues las guías tienen un sesgo ya del que la emite. Sin embargo, las preguntas detonadoras nos dan un poco más de apertura, de libre albedrío para poder responder estas cuestiones, ¿no? Y bueno,
cuando hablabas justo de que era una literatura juvenil contemporánea, yo inmediatamente me vino a la mente, pues mangas o literatura de ciencia ficción o literatura de terror, ¿no? Y me llama la atención justo el libro de Tierra, porque es un libro de 544 páginas, ¿no? Entonces, si es un libro de 544 páginas, pues yo que no me gusta leer, pues lo vería un poco complicado que me enganche, ¿no? Hay libros muy interesantes, muy cortitos, que súper atrapan, ¿no? Súper atrapan. Y que creo que pudieran ser quizá un poquito más atractivos para poder enganchar más a los chicos en algo que no les gusta. Y bueno, insisto, tú tendrás tus motivos por los cuales hiciste esa elección y seguramente responde a toda una dinámica que te planteaste, pero también creo que deberíamos de voltear a ver un poquito qué es lo que están consumiendo los chicos, ¿no? ¿Qué están leyendo para no sacarlos tanto de su zona de confort, sino que, como diría el dicho, ¿no? Hay que llevar la guerra al campo del enemigo. Entonces, ¿qué están leyendo? Y hacia allá dirigir nuestros esfuerzos. Insisto, un muy buen tema de estudio. Te agradezco mucho, Carmina. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Espinosa, concluimos con usted. Sí, hola Carmina, igual quiero felicitarte por el grado de avance de tu proyecto. Mis observaciones son más bien para tener algunos detalles menores en la presentación del proyecto y en la explicación de la estructura. Recomiendo, y esta es una recomendación general para todas y todos, incluir referencias de sus diapositivas para entender de qué autores y autoras tienen el sustento para sus argumentaciones. Por ejemplo, en la problemática tienes la afirmación, ¿no? Tiene la necesidad de estrategias más significativas que conecten con los intereses, experiencias y contexto sociocultural. Bueno, pero ¿qué estudios dan cuenta o aportan evidencia empírica sobre esta necesidad de estrategias más significativas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una recomendación para la presentación. Y, bueno, también recomiendo que muestres lo que reportan aquellos estudios precedentes sobre la pertinencia de los clubes de lectura en la práctica docente o en la efectividad para el logro de aprendizajes. Esto ayuda a contextualizar, a encuadrar pues bueno, la elección de esta estrategia pedagógica. Luego, también la misma observación, ¿no? ¿Cómo asumes los conceptos o categorías centrales de tu estudio, que son al menos dos? ¿Qué es un club de lectura y qué es una lectura crítica? Es decir, ¿qué cuenta y qué no cuenta para que una lectura sea crítica? Y en ese sentido puede ayudar en la etapa de evaluación de los aprendizajes a tener muy claro que para ti, desde una perspectiva de evaluación, es una lectura crítica, ¿sí? Luego, en tu propuesta de intervención mencionas que, pues bueno, es de interés promover la lectura crítica, pero ¿cómo se expresa lo crítico en tu propuesta de intervención? O sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo se evaluó? ¿Qué medios de verificación pues planteas para valorar que una lectura es crítica? También recomiendo en el apartado de discusiones o conclusiones de tu proyecto terminal que si nada más agregues una nota sobre el sesgo por deseabilidad social, sobre todo en los resultados del formulario final, ¿no? O sea, por deseabilidad social, pues puede haber un porcentaje alto de estudiantes que digan que sí les gustó la intervención y que sí aprendieron, pero bueno, hacer esta nota aclaratoria. Y bueno, una recomendación para, bueno, más bien, reconozco que en tu presentación sí mencionas los límites de la intervención, me parece que es valioso, y esta es una recomendación para todos los estudiantes que presentaron el día de hoy, ¿no? Además de mencionar los alcances y límites de la intervención, sí en su documento integrador, en las conclusiones, habrá un apartado en donde ustedes recomienden a otros docentes, pues bueno, cómo llevar a cabo estas estrategias o qué deben considerar si es que desean implementar esas estrategias de intervención, ¿no? Sobre todo para que los docentes que lean sus documentos integradores, pues bueno, tengan en mente cómo, o sea, qué hay que considerar para adaptar esas estrategias, para resignificarlas en función de sus contextos.
Y bueno, ya con esto termino. La recomendación igual para los estudiantes que presentaron el día de hoy, Carmina, Sandra, Luis, Daniel, que puedan publicar sus propuestas de intervención en congresos sobre práctica docente. Si mal no recuerdo, el próximo año tenemos el congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE. Entonces sería muy interesante, ¿no?, que presenten estas propuestas en este Congreso Nacional, que es uno de los más relevantes en el tema, ¿no? Entonces, termino felicitando a los 4 estudiantes y, pues bueno, estaremos muy atentos de la presentación de sus proyectos terminales para la obtención del grado. Muchas gracias, doctor. Pues bien, con esta última ronda de retroalimentación, llegamos al final de esta mesa de trabajo el día de hoy. Queremos agradecer la presentación de las personas estudiantes: Daniel de los Ángeles Ramírez, Luis Manuel Hernández Tapia, Sandra Guadalupe Márquez Martínez y Carmina Espíndola Guerrero, así como la participación de nuestra comentarista, doctora Agustina Ortiz Soriano, y nuestro comentarista, doctor Jorge Espinosa Colón. Así es, también agradecer a todos los presentes por su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y me despido citando nuestro lema: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por la moderación también. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.